Y pásale marchanta a aquel podcast otra vez, otro jueves, con estas tertulias tan llenas de conocimiento y demás. ¿Qué? Tertulias, güey. ¿Qué no conoces palabras o qué? Perdón por tener un léxico muy limitado. Ese no es problema mío, güey, ese es problema tuyo. Pero bueno, como ya lo escucharon, pues está como siempre, como cada jueves, acompañándome mi buen amigo Niro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Y también no estamos solos, estamos, aparte de que con el Señor Jesús el Cristo, estamos con una amiga, la tremenda Carla. ¿Cómo estás, amiga? Bien, gracias. Eso de tremenda me gustó, ¿eh? Es muy bueno. De repente sí, en la universidad nos decíamos mucho así de el tremendo y tal. Inserte nombre de persona. Voy a hacer cualquiera que estuviera pasando actualmente. Pero el día de hoy, vamos a hablar de... Eso está. Ay, perdón, un eruptillo por ahí. El día de hoy vamos a tener un tema como seguido o segunda parte o contraparte de un podcast pasado que fue el de la rebeldía. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de las reglas. Vamos a cotorrear un poco de lo que te imponen, de lo que es las reglas, de varios entornos, etcétera, etcétera. Para eso, pues como ya es habitual, vámonos a ir por conceptos propios. ¿Te late que empiece Carla, la Claro, invitada? claro. Ah, pues, Ok. adelante. ¿De las reglas? Sí, tu concepto de qué es una regla. Ujú, ujú. Ok, bueno, para mí una regla es como algo que se establece ya sea en algún lugar, en algún espacio o con alguna persona para poner límites y seguir como pues como una obligación, ¿no? Como sí, un límite de que nada más puedes hacer esto o tienes que hacer esto, de cómo más bien manejar la conducta. Ok, Nice, nice. nice. ¿Y luego? Fíjate que yo tengo, fíjate que yo tengo un concepto similar al de Carla. Las reglas más que nada es como un tipo límite que sí que te pone ya sea un grupo social o alguna institución o algún lugar en el que estés prácticamente. Más que nada para pues, lo que hemos hablado hace días, para poder preservar un orden. Porque pues digo, más que nada siento que este tipo de las reglas se imponen, por así decirlo, Ajá, cuando son un grupo muy grande de personas. Ujú. ok. Fíjate, yo tengo dos conceptos. A ver, Uno más anárquico y el otro más socialmente aceptado. ok, El que tengo, el primero, más socialmente aceptado, es que las reglas son formas o maneras para poder convivir más amenamente. ujú, Llámese Ok. una forma que es tal cual, pues no robes y así, ¿no? O una manera o un modal, vaya también, porque pues existen las, tienen un nombre diferente, pero básicamente son las reglas de los modales y ese pedo. Que es esto que te dice Ujú. de tienes que llegar y saludar, sí, tienes que despedirte y luego irte los y buenos modales. Vaya. ándale. Y el otro concepto que tengo más Incluso no, anárquico, adelante, adelante. incluso no sé si es más como esa parte de lo moral, ¿no? Ajá, Ajá. sí, sí, cae Ok, mucho ok. en la moral. En- Es que, bueno, sí, pero siento que estas reglas morales ya van como que no son tal cual reglas escritas, sino como algo que te van enseñando, ¿no? Es que pueden y ok, pueden no ok. estar escritas. Ah, bueno. O sea, porque sí existen bueno, existen entre comillas las reglas no escritas, ¿no? Claro. Que es este pedo de también muchas veces ¿Interpretamos? mal interpretado, sí, como el sentido común. Ok. Porque son muchas cosas iguales, ¿no? O sea, una regla no escrita es que no te pases en rojo, Ah, pero no no, creo bueno, que no, exista. esa no es regla escrita, esa es como el intento de sentido común, ¿no? Pero, O cosas como de que, no, pues es Pero, que, pero eso sí está escrito, ¿no? Está en el reglamento de tránsito. no, o sea, tú caminando, güey. Eso. pero creo que eso es a lo que, eso está para lo que dice Niro, perdón. Sí, Niro, ¿verdad? Sí, 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 sí.
O sea, justamente siento que nunca vemos las reglas como tal, o sea, no es como que Ajá. las leamos, Exacto. sino ahí nos las cuentan y nos la dicen y nos la creemos. Pero ¿quién se lee los derechos, las reglas? Muy poca la gente. No digo que no, ¿verdad? Sí, Fíjate que, porque en teoría, bueno, no en teoría, las leyes son reglas. Las leyes son reglas de convivencia para que una sociedad pueda funcionar. de hecho, Eh, quería llegar a eso, porque justamente por eso saqué el tema. Ahorita en el trabajo Porque en el me que robé estoy, un banco y porque me aquí robó, le... hacerte un ojo a él. No, pero a lo que voy es de que estoy trabajando en una empresa ahorita en el que pues estoy en el área de marketing y pues para hacer la publicidad o hacer imágenes que hagan alusión a ciertos productos se necesita un aviso de publicidad. Ajá. Y justo en la ¿De semana publicidad o de privacidad? ¿Eh? ¿De publicidad o de de privacidad? publicidad. Ok. Sí, sí, tienes que tener, al parecer tienes que tener permiso para publicar cosas. Ujú. Pero bueno, a lo que voy es de que durante la semana de capacitación, sí, me acuerdo que fueron como 3 horas, 2, 3 horas en las que fueron puras leyes, puras reglas, y fue como que, verga, güey, sí están escritas estas cosas. Muchas empresas se lo pasan por donde les quepa, pero sí, o sea, realmente hay reglas escritas que mucha gente no conoce, Ujú. más que nada en ámbitos específicos, pero, No, y eso también tiene, ajá, continúa. no, o sea, tiene que ver justamente como lo que dicen los dos. O sea, yo creo que tanto de Loya de que dónde dicen, o sea, ni siquiera están en las calles, y la otra Ujú. parte es de que si yo no las veo, pues me vale, ¿no? O sea, mientras no lo tenga o no lo perciba físicamente, Ajá. no les hago caso, y eso es mucho del comportamiento humano. Me acordé de los Simpsons del de que si no lo veo no es ilegal. No es delito, dice. Ándale. Sí, pero fíjense que este pedo de las reglas, yo siento que las primeras que podemos ver y como comenzar a entender ese concepto de lo que está bien y lo que está mal, porque pues al final del día las reglas te ponen Limitante. no, esa división Ah, ok. de lo que está bien y lo que está mal, Ah, porque bueno, si sí, no sí. sigues las reglas, estás mal, Eres malo. eres malo, si sigues las reglas, eres bueno. Pero ¿qué pasa cuando la regla atenta contra la integridad, güey? O atenta contra la misma naturaleza. O sea, Ujú, qué ujú. pasa cuando o sea, la regla es, güey, que vámonos a épocas prehispánicas. Ajá. Bueno, no, era tradición. Pero como entre comillas, regla, o sea, si lo desmenuzamos lo suficiente, güey, puede llegar a ser una regla. Esto de que para tener buenas cosechas, tienes que hacer sacrificios. Ujú, Ok. ujú. Que tío, es más como una práctica, pero regreso a lo de que las reglas son prácticas también para una sana convivencia. Este, Ajá. entonces, ¿qué pasa cuando existen ese tipo de reglas? O sea, que realmente atenten contra la unidad. Si no las sigues, sigues siendo malo. O por ejemplo, en Rusia la ley te dice que no puede haber ningún tipo de propaganda LGBT plus. Los. Este, o sea, la ley te dice eso, güey. Pero pues está bien de la verga. Está de la chingada eso. Sí, te están oprimiendo como se Ajá, llama. es una opresión, güey. Eso ya está atentando contra la integridad de una persona. Si no sigues esa regla, que es también lo que conocemos como activistas, si no sigues ese tipo de reglas, no eres una mala persona. Lo eres ante las personas que hicieron las reglas, o que siguen las reglas, o que realmente su estilo de vida consiste en seguir esas reglas. Se mantiene así. Ante ellos eres malo, pero ante las personas que están de acuerdo con que esas reglas están mal, que ellas son realmente las malas, tú eres el bueno. Creo que sí, pero siento que nos estamos yendo muy lejos. Sí. Al chile. Vamos a acercarlo un poquito más. Sí, Pero sí, o sea, porque esto, resumiendo para poder entrar a puntos a desarrollo de que las reglas también te marcan diferencias. Y donde empezamos a necesitar marcar esas diferencias es en el hogar y en la escuela. Es que aquí está, no son diferencias, es como dijo Carla, son límites realmente. Ajá. Y los primeros límites que te imponen, bueno, los primeros que te ponen límites, pues son tus mismos padres, porque, o Así sea, es. me acuerdo que una de las reglas, las típicas de cuando estás morrillo, es de que lávate los dientes y duérmete temprano. Y temprano es bueno, en mi caso era para las 8, 8:30 de la noche. Ajá, sí, Yo mis creo que papás, también. tú conoces a mis jefes, o sea.
Un saludo. Pero a eso me refiero, o sea, desde pequeños ya nos están imponiendo ciertas reglas, uno, para vivir en un grupo, para convivir en un grupo de personas, en este Para caso, tener una sana convivencia. para tener una sana convivencia. Aquí ya voy a la pregunta. ¿Ustedes seguían las reglas de sus padres o les No. valía madre? Hasta la fecha. Yo siempre fui muy rebelde. Lo soy todavía. Por Pero Dios. es que, mira, Ajá. en ese punto de la familia yo siento que sí te tienes que, o sea, siento que las reglas pueden ser como, decían, como un arma de doble filo, pero a nivel como más grande. Pero yo creo que sí tenemos que ver dependiendo de cuántos integrantes sean. Ujú. Porque, como dicen, para controlar ya países o sociedades muy grandes, creo que ahí ya se vuelve un conflicto porque todos quieren hacer lo que quieren. Sí. Y yo siento que va más en el sentido de cómo pensamos los seres humanos, de decir como, somos muy egocéntricos, en el decir como de se va a hacer lo que yo quiero. Sí. Y hasta si lo vemos así como muy mexicano, hay un chingo de memes de que, El ay, hijo de la mamá, ¿no? ajá, o el hijo así como el hijo de Don Vergas, o Sí. O el de porque soy tu madre. ajá, Tú ves exacto. cómo me enojaba, güey, que mi jefa me dijera eso. Güey, a mí Hasta también. la fecha, cómo me enoja que me diga eso. Fíjate que ahorita mi jefa nada lo dice nada más para cagarme palo, ya no lo dice en serio. También la mía probablemente, y yo también hago muchas cosas para cagarle palo. Por ejemplo, me tatuó el pecho y me perforé los pezones. Pero bueno, Entonces no puedo culparla, pero bueno. Pero Sí, sí, o sea, ¿no? Ujú. sí hay como una explicación, ¿no? O sea, de que creo que también, por ejemplo, entra mucho esta parte de las reglas para los límites. Porque yo creo que justamente para nivelar ese egocentrismo que todo ser humano tiene de yo quiero hacer lo que quiera, es como de no, o sea, tienes que respetar tu entorno y a las demás personas Ujú. como seres relacionales y que vivimos en el planeta Tierra, porque al final vivimos en la naturaleza o sea, no le pertenecemos al planeta. Ajá. Entonces es más como esa parte de mediar tu conducta, porque la conducta de un ser humano sí puede ser muy agresiva, puede Sí. ser muy esta parte de destruir o esta parte de lo que entre comillas ponemos malo, ¿no? Ujú. Yo creo que a mí no me gusta mucho manejar esos términos, pero de alguna manera más bien hay cosas que si no se siguen pueden dañar a un entorno o a una persona. Pueden Y tener, ahí es la falla. pueden tener Porque, consecuencias negativas para ponerlo de alguna manera. ajá, Ujú. ándale, porque se supone que nosotros como seres humanos lo que tendríamos que hacer es cuidar de nosotros y cuidar de nuestro entorno. Si cuidamos de nosotros, cuidamos de nuestro entorno. Y así tener como una vida más armoniosa. Claramente hay muchas cosas y no es un mundo ideal, ¿no? Sí. Sí, Por eso existe todo esto de las reglas sí, y las no, reglas de las reglas de las reglas. sí, no vivimos en una utopía. O sea, realmente es parte de como Es parte de la vida humana. Ajá, es parte de... Pero sí, fíjate que también si lo vemos, o sea, si lo vemos desde un sentido natural, en la naturaleza, dentro de las mismas comunidades, o sea, hace manadas, parvadas, etcétera, etcétera, Ujú. existen reglas, un ejemplo, güey, cuando los lobos, pues viajan, su manada tienen un sentido. O Sí, sea, se tienen que poner de cierta forma estratégica. O sea, tienen esas reglas no escritas. O también la regla del alfa, güey, ¿no? O sea, este tienes que ir al concepto más fuerte. ajá, Esas cosas. sí, o sea, de que en una manada, usualmente, sí, se da más en manadas, el concepto de macho alfa, que es el líder de la manada y la chingada, ¿no? Ujú. Este, existen ese tipo de reglas no escritas, pero siento que las reglas naturales difieren mucho de las reglas del hombre por el Ah, simple y sencillo concepto de ideología. O sea, porque, sí, porque los humanos tenemos ideologías. O yo lo sea, podría poner dentro de la parte de ideológica o incluso hasta la ajá. moral, porque quieras o no, ya lo estábamos hablando ahorita, Carla, Es Carla que lo la, mencionó, la, la ideología te crea una moral. a eso voy. Carla ya lo mencionó ahorita, de que es que algunas reglas pueden llegar a ser malas o cosas así, porque ya lo estás viendo de un punto de vista que está haciendo el gato con X. Lo estás viendo como que de un punto de vista de que, ok, esto es malo porque yo creo que está mal y esto es Ujú. bueno porque yo digo que está bien.
es, ahí difieren mucho realmente las reglas humanas a las reglas de la naturaleza, por Ajá. así decirlo, porque ya hay Ujú. como que ¿cómo se dice? Como chiliché. Se me fue el pinche, oh. Pues ya hay un razonamiento, un Ajá, pensamiento. sí, Sí. así, algo así, ya es un razonamiento, o más que nada que estés buscando un beneficio propio, pues, hasta Sí. cierto punto. Algo que para que tú puedas tener un orden sobre cierto grupo de personas, ya estás imponiendo o ya estás clasificando cierto tipo de reglas de decir, si haces esto está mal y por Como los ende 10 tienes un mandamientos. castigo. Exacto, era lo que quería llegar, como los 10 mandamientos. Si haces esto está mal, por ende necesitas un castigo. ¿Y quién dice el castigo? Yo. ¿Por qué? Porque yo puse las reglas. ¿Podemos pasar un podcast, güey, sin blasfemar o tocar a Dios o algo así? No. Muy bien, solo quería aclararlo, pero bueno. No, cosa, o sea, está tan impuesto en la sociedad y más en la cultura mexicana, Ujú. toda esa Ujú. parte que luego también identificamos. Yo cuando me dijiste vamos a hablar de las reglas, o ahorita que empezó el podcast de hablar de las reglas, lo que se me vino fue esta parte como de justo la religión, como Ujú. es el que dijiste, no robarás, y es como de lo sabemos, pero porque lo dice la Biblia, no porque lo dice una constitución o algo así. Es porque lo dice la iglesia y la religión, entonces sí estamos muy metidos en eso. Sí, de hecho, o sea, si lo ves o sea, pasando del cristianismo al islam o a otro tipo de religiones, el asesinato estaba justificado. En O nombre de sea, Dios. evidentemente sí tenías que hacerlo, o sea, sí tenías que justificarlo, pero o sea, había formas de justificar el asesinato y en el cristianismo te dice tal cual, güey, no matarás. Ujú. Este, por ejemplo, los conceptos de robo y demás no existían per se porque no había necesidad de que existieran. O sea, está muy cagado cómo los mandamientos, o sea, sí llegaron a trascender de manera de que hoy en día, pues sí, o sea, ya es constitucional que no debes robar y que no debes matar y todo ese pedo. Fíjate que ahorita que lo estás poniendo de esa manera, ya me estoy, como que me acaba de dar sentido otra cosa. El hecho de que también, ¿cómo se dice? Empezamos a poner ese tipo de limitantes nosotros ya como una sociedad, sí, Ujú. una sociedad humana, por así decirlo, desde el inicio de los tiempos, era más que nada para eso, para evitar, al menos creo que es lo que yo estoy entendiendo con esto, para evitar la ley o la regla de la supervivencia del más fuerte. Ajá. ¿Por qué? Porque vos te estás diciendo, sí, no robarás porque la Biblia lo dice, porque es un crimen o porque Diosito me va a castigar. Pero Se pone realmente, triste. porque Diosito se pone triste. Pero ahorita, ¿qué pasa con los gatos, güey? A la más chiquita va y le roba comida a la más grandota y no es como que nosotros si lo vemos y es como que, te voy a chingar porque no mames, ya está tu comida. Sí, no mames, sí está Pero, muy barata, carnal. pero ¿qué hace Ramona, güey? Pues nada, se le queda viendo desde lejos y la juzga. Ya si le quiere hacer algo, pues ya es pedo de ella. Ujú. Pero es Ujú. eso, o sea, realmente en la misma naturaleza, para poder sobrevivir, tienes que buscar recursos y los tienes que sacar de algún lado. Si algún Sí. lado es robárselos a algún cabrón que ya los tiene, a pesar de que tu vida esté en riesgo, pues vamos. Ujú. No, y fíjense lo que pasa, o sea, bueno, como lo veo, siento que estamos parados en un mundo con un chorro de etiquetas. Sí. O Ujú. sea, familias mexicanas, católicas, machistas. Algo así. Entonces es como justo, o sea, es todo un concepto tan complejo, tan rígido. ¿Por qué? Ujú. Porque el machismo quiere dominar. Sí. Entonces es lo que ustedes están hablando de, existen reglas, pero porque el jefe manda, porque el más fuerte Sí, sí. manda. Exacto. Entonces, obviamente, eso es un concepto muy machista. Y aparte sería como esta parte de justo las reglas o los límites que nos deberíamos de poner es a nosotros mismos, nosotros mismos. Ujú. Ujú. Y dependiendo de nuestras experiencias, de decir qué es lo que para ti es ser el bien y qué es ser el mal. Porque para todos es algo muy diferente, es algo muy subjetivo y que la sociedad no va a entender. ¿No? Y siempre van a decir todos parejos, como si todos tuviéramos la misma mente. Y pues no es así. Se supone que cada quien sí debería de poner sus límites, de poner sus reglas. Obviamente la formación desde la familia, la educación, la escuela, los padres, todo obviamente suma
a tener algo más concreto, más estructurado de qué es lo que para ti es reglas Ujú. o, o qué hacer, que esta parte de que no, que yo te domino, que yo te pongo esto, que yo elijo, que yo si quiero te encarcelo, si yo quiero te mato, si yo quiero todo, como en esta parte, como le estaba mencionando, de nuestro egocentrismo, de que tenemos que controlar todo, porque si no controlamos todo, no somos nadie o somos justamente lo que decían, ¿no? De somos vulnerables o somos el más débil o los más chiquitos. Fíjate que... Entonces, Ajá, termina. no, sí, por eso es lo que pasa, o sea, que ese pensamiento está muy rígido. Fíjate que ahorita que ya con esta explicación, me acabo de dar cuenta de algo también, o sea, estamos viendo, hasta este punto hemos estado viendo las reglas como un método de control o un método de Ajá. supervivencia, pero realmente, como lo acaba de decir Carla también, ya el tú decidir qué es lo bueno y lo malo, pues es una perspectiva tuya. Tú ya estás empezando a poner tus límites, tus propias reglas y vuelvo a este punto de la familia. Realmente, ¿para qué son las reglas? Para poner límites. Ya tú en tu experiencia tratas de, no de imponer, sino de enseñar a esta otra Ajá. persona de que, mira, el mundo me funcionó así y esto fue lo que yo te aprendí. Una de las cosas que mis papás me decían mucho, que eso sí también puede ser una regla, no comas tantos dulces después de cierta hora. Me la dijeron como regla. Me valió verga, me enfermé el pinche estómago y después pues, les hice caso, ¿verdad? Ahí ya vi que, ok, no fue nada más, no fue solamente para controlarme, sino que realmente me puede causar una indigestión cabroncísima. Sí, sí. Ajá. Yo siento que también parte del problema es que, pues precisamente esto, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo. Y en vez de querer enseñar el por qué existe esa regla, solamente se basa güey, tienes que seguir esa Lo regla. volvemos a ver desde el punto de vista de control. ¿Por qué Ajá, le güey. pones reglas a tu hijo para Sí, controlarlo? y no tiene que ser así, güey. O sea, o sea, bien puedes decir, güey, al chile no comas dulce después de hora porque te puede pasar esto y este pedo. Pero tú Ya si como la morro quieres rebelde. tomar, o sea, si la quieres romper, por así decirlo, pues arre, güey, es tu pedo, ¿no? O sea, nada más que te vas a tener a las consecuencias. Las consecuencias no son que yo te castigue. Las consecuencias son precisamente que te dé una pinche indigestión, La güey. consecuencia de no seguir una de las reglas que te estamos enseñando es un malestar tuyo realmente, o sea, Ujú. ya sea físico, mental o incluso hasta sentimental, podría ser. Sí, entonces yo creo que también, o sea, el problema que yo veo y que siento que fue algo que yo veía mucho en mi niñez, cuando era más rebelde todavía, este, es que no permitimos que se rompan las reglas. Tanto nosotros no nos lo permitimos en el sentido de querer acatarlas 100%. ¿Qué digo? O sea, hay reglas que no voy a querer romper o experimentar como matar o así. Sí. Pero, pues, o sea, ya viéndolo más a cosas personales, vaya. O sea, que me decía mi mamá de que es que no juegues en la tierra porque te acabas de bañar y la chingada. Claro que me regañaba. O sea, sí había un regaño, bajo el rompimiento de esa regla, pero también pues veía, güey, ya, o sea, ya con los años me di cuenta que sí era una chinga, güey, volverse a bañar, güey, todo ese pedo. Aprendes de las Güey. consecuencias. Que digo, en el momento me valía madre porque pues era un niño, güey. Exacto. Pero pues ya que crecí, güey. O sea, ya que crecí, güey, ya que fui experimentando esas reglas, o sea, porque no solamente las veía. O sea, ya que empiezas a experimentar las reglas, este, les digo, o sea, en un sentido personal, en un sentido de un núcleo más de familia, y así, Ujú. sí entiendes el por qué existen o el por qué deberían de ponerse. Pero repito, el problema es que solamente queremos que vean las reglas y las sigan. Pero No les damos un porqué, realmente. deberíamos enseñar un porqué, güey. O sea, ve la regla, güey, te explico por qué, y ya si la quieres experimentar o no, arre. Y aparte, aquí está la regla, güey. Si la rompes, es muy tu pedo, pero la consecuencia es esta. Vamos a las leyes otra vez. ¿Qué pasa si rompes una ley? Te meten al bote, te multan, no depende de lo que hayas hecho, realmente. Cadena perpetua, lo que quieras.
Pero, o sea, sí, ahí están las consecuencias, las que estás dispuesto a pagarlas. De hecho, por eso creo que, bueno, ya me estoy metiendo mucho en diferencia de clases sociales, socioeconómicas, pero es mucho también de lo mismo que mucha raza de lana, pues se salta estas reglas porque tiene la lana para poder pagar la fianza. Sí, pueden lidiar con la consecuencia. Pueden lidiar con la consecuencia a su manera sin experimentar culpa tampoco. Ajá. Sí, Sí, pues sí. yo siento, o sea, yo siento que las reglas obviamente son algo esencial dentro de la vida humana, Dentro Ujú. de una sociedad. o sea, ajá, o sea, el problema yo creo que es el pensamiento, porque estamos pensando en un pensamiento justamente de dominio, Sí, Lo que de decíamos, violencia, de agresión, de o sea, control. porque, de control, porque, o sea, aunque haya, todavía hay gente que también las arregla a su modo, o sea, así sí, como regla de seguir, también las arregla. sí. Entonces es como, pues nada, o sea, creo que ese es el problema, porque al final yo creo que sí, las reglas nos sirven mucho para hacer hábitos y Ujú, hábitos tantos positivos, beneficiosos para nuestra salud. Y creo, o sea, se supone o lo importante que debería de ser es como nuestra salud, ¿no? Y también esta parte de la salud mental, ujú, que no se da mucho. Entonces, es justamente como, esa es la parte que se tiene que ver para poder seguir una conducta, para estar pues bien con los demás y decir, ah, pues si yo me cuido, voy a cuidar al otro. ujú. Porque ahorita sí ya se está viviendo como una violencia como para el dominar de que yo soy mejor que tú o yo puedo más que tú. ¿Cómo se llama? Hiperindividualidad, o sea, cuando simplemente ves por ti mismo y nadie más. Sí, sí, cierto. Ajá, Aquí siento que volveré a caer dentro de la regla de la supervivencia del más fuerte. El que destaque más es el que impone las reglas en exactamente. este caso. Sí. Sí, para prepararme para este podcast, estuve viendo varios videos porque la verdad es que no tenía tiempo de leer. Pero me encontré con este concepto llamado el mito de la caverna, de Platón. El mito de la caverna te dice que en una caverna existen tres niveles, bueno, cuatro. Bueno, sí, son tres y la salida, y el mundo exterior. En el primer nivel hay personas amarradas o encadenadas de pies y manos y que solamente pueden ver a una pared. En el segundo nivel hay personas que están pasando con objetos de con varios objetos, o sea, chingo, ¿no? Una guitarra, un amplificador, una laptop, un cuaderno. Cualquier objeto. Sí, ya solo estaba mencionando cosas que estoy viendo en este momento. Y en el otro nivel hay una fogata que Ah, sí. da luz precisamente a a la pared que están viendo las personas y el mundo exterior. Entonces, en este mito se dice que una persona que logró escapar salió y descubrió que precisamente había un mundo muy fuera de todo eso. Y Mm, quedó tan asombrado que cuando regresó y le contó a todo el mundo, y todos se rieron, güey, y les dijeron de que nada, güey, al chile no es cierto. Y creo que ya después creo que esta persona pues se la cree que no fue cierto nada de la chile. Entonces, a qué voy con esto? Que también muchas veces nuestras reglas son malas en un sentido de salud, de salud. O sea, tenemos hábitos de la chingada y aparte, pues no nos cuestionamos, solamente seguimos lo que nos dicen o inclusive tenemos o sea, sí, o sea, estamos muy clavados en lo que nos enseñaron o en lo Sí, que... no cuestionamos Ajá, lo que nos han dicho durante años. ajá, y pues sí, ¿no? Y, y no conocemos el mundo exterior, no queremos hacernos de nuevas reglas, no queremos romper esas reglas porque nos pueden traer un bien, porque no eran reglas que precisamente me estaban, Limitando. pues sí, atentando contra mi integridad. Este, Es que sí, sí tienes razón en esto, pero ahora el problema, ajá, perdón, a ver, dale. ahora el problema también es cuando queremos nosotros imponer esas reglas. O ujú. sea, ahí hay también un problema.
ya sea para bien o para mal, Como los porque espiritualmente despiertos. sí, o sea, perdón, caemos en pero tengo 13 años, entonces todavía se me salen gallos. Ujú. Caemos en este positivismo tóxico de decir, güey, o sea, ve, a mí me está yendo a todísima madre, o sea, ve lo cabronamente bien que estoy, tienes que seguir lo mismo que yo, tienes que seguir mis reglas. O sea, te vuelves una de las personas que está pasando objetos delante del fuego en la Ujú, caverna. No así supiste es, realmente. Sí, vaya. Estás vendiendo humo, perro. sí, conozco, no voy a decir nombres, pero he trabajado con un par. Es Ok. todo lo que diré. Sí, en esta nueva forma de ver la realidad o el verdadero mundo, la verdad que tú has descubierto al salir de la caverna, o sea, en un mundo más allá de las reglas preestablecidas, tratas no de hacer que los demás vean la realidad, sino de controlarlos de otra manera. Así es. Empiezas a imponer tu propia ideología o tu propia religión, como no lo quiero decir ahorita. No me quiero meter en problemas porque a lo mejor voy a estar muy equivocado. Probablemente todos estamos equivocados en algún punto. Sí, pero o sea, ya con esta nueva perspectiva, por así decirlo, al tratar de convencer a las personas que hay algo más allá, terminas simplemente imponiéndoles tu nueva ideología. Esto me lleva a una pregunta que es, ¿deberíamos como compartir nuestras reglas? Sí, O sea, ¿y cómo podríamos compartir nuestras reglas? Sin que, o sea, para no caer en una imposición. Sí, o sea, yo creo que también se tienen que renovar, o sea, como Ajá, las que están establecidas de que las hicieron varios tipos de grupo de personas para toda la sociedad. O varios, sea, varios hombres desde ahí, blancos. ay, es sí, que y sí, con un chingo de varo. un chico de Entonces, ay, perdón, o sea, Adelante. se me fue la onda, espera. No, no hay pedo. Pues mira, ¿a qué iba a decir Ah, ahorita? sí, o sea, Ah, sí, ya, adelante. ya, perdón, ya me acordé. Ajá. No te preocupes, cosas que pasan en este Sí, o podcast sea, especialmente. ¿Pero qué pasa? justamente, o sea, como que no, tú tienes que crear como, o sea, somos tan, tanta la capacidad el ser humano tiene la capacidad de realmente crear toda una identidad. Entonces, obviamente se tienen que ir regenerando porque pues vamos evolucionando. Y siento que Ujú, estamos también siguiendo, o sea, entiendo la parte de Platón, yo también la entiendo, me ha gustado mucho Platón. eh, Me gusta mucho la filosofía, pero también es entender que eso ya lleva muchísimos años. Yo sé que sigue sí, pasando, pero justamente eso es a lo que yo voy. La religión, ¿cuántos años lleva? Pues simplemente desde a partir de ahí se empezó a contar el mundo, Ujú, porque en realidad el mundo ya existía desde hace mucho. ujú, Entonces, siento que justamente las reglas no es que estén mal porque o que la religión esté mal, porque el catolicismo no se va a acabar. sí, El pronto machismo, no. ajá, bueno, esperemos, ¿no? O sea, todavía va a pasar un chico. Ajá. Entonces, Sí, no, apenas estamos, o sea, como humanidad, apenas estamos en naciendo realmente. Sí te falta. ajá, o sea, Nos faltan millones y millones de años para poder consolidarnos como raza o como especie. ¿Qué te acuerdas lo que te dije esta- hace días? Ay, perdón. Termina. bueno, rapidito, lo que, lo que No, voy tómate es tu de tiempo. que, ajá, o sea, lo que voy es de que seguimos reglas tan antañas, o sea, Ujú, obviamente ya cambió todo. Y digo, sí está chido para la historia, sí está chido para un conocimiento antes de, pero no sé si han escuchado esta parte de que, ay, ¿cómo se llama? El que no, el que vuelve a hacer lo mismo repite la misma historia o algo así. sí, Sí. Entonces es justamente como entender esa parte de, a ver, ya cambiamos de todo, hay que volvernos a renovar porque hay muchas instituciones y instituciones gubernamentales que no se ha cambiado desde hace mucho tiempo, incluso hasta esta parte de la religión, o sea, también creo que volverse a arreglar las cosas podría funcionar, pero estamos como muy aferrados a
todo esto de las tradiciones que te hacen Sí. recordar año con año que un güey con una cruz está clavando, o sea, y justamente lo que decían, o sea, los mandamientos todavía nos siguen poniendo en el canal de las estrellas, en el canal de 7, en la Semana Santa, todas esas películas. Sí, eso sí. O sea, hay unas que están chidas, o sea, pero yo lo estoy viendo desde un punto de persona que le gusta el cine. Eso sí, sí. Claro, o sea, Sí, en temas de cine, en temas de cine está chida. Es que, pero o en sea, temas de lo que representa, lo que dice la película, sí, güey, sí es muy antiguo. fíjate que, mira, le doy crédito a las religiones en general porque tienen un arte muy hermoso. Pero lo que quiero llegar es esto, o sea, es eso, es mera representación de alguien que, pues, que sabe historia bíblica. Ajá, ¿A qué quiero llegar con esto? no lo sé. Se me fue el pedo. Ah, la verga, espera. Fíjate que yo creo que justo diste en un punto muy clave. O sea, son muy antiguas. O sea, aquí, Y por hombres. O sea, las Ya me exactamente. acordé. mujeres no les hicieron que es como, sí, ajá. O sea, realmente lo único, o sea, de toda la historia de la Biblia, las únicas dos mujeres, bueno, tres mujeres importantes son Eva, María Magdalena y la Virgen y María Guadalupe. Y la María Guadalupe es meramente Sí, güey, o sea, y María Guadalupe es meramente mexicano, güey, o sea, no hay... Sí, y la volvieron madre, y la volvieron castigada, y la Madre de volvieron, 15 madre. años. No Mira, mames, o sea, no, y aparte, o sea, y en ese entonces, pues las mujeres no eran como que, wow, o sea, realmente hay un pasaje que está muy romantizado, que yo sé que vas a querer insultarlo, Carla, así que lo voy a decir. Con mucho gusto, con más gusto lo voy a decir, güey, porque no lo había analizado así hasta ahora. Muchas gracias por hacerme a poder analizarlo así. Cuando Jesús estaba en la cruz a punto ya de fallecer, estaba el apóstol Juan, que creo que era el más joven, y ajá, estaba esta María Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, sí. la Virgen, la morenita. la morenita. Y le dice, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y todos de que no, wow, qué misericordioso. Pero, güey, en ese entonces te lo dijo porque las reglas de ese entonces era, si una mujer, güey, ya no tenía un hombre, llámese hijo o esposo, tenía que volver a la casa de sus padres. Y pues no Ay, eso es mames, algo bien fuerte. sí, güey, es como de, o sea, pues, sí, ¿no? O sea, esta María Guadalupe ya se había muerto este güey, Jesús, María, José, el Pepe. Ajá. Pendejo. Ya se los había petateado el Pepe, güey. Ajá. Y pues el Chuy, pues estaba ahí ya a punto de respirar por última vez, güey. De- Y pues, güey, ¿por qué tenía que irse, güey? O sea, y aparte Espérate, estamos hablando de que María Guadalupe era de Nazaret. No, no es cierto, no era de Nazaret, no era ni siquiera de Nazaret, güey. Y ellos estaban en Jerusalén, güey. O sea, tenía que caminar un puto de los chingos, güey. Nada más porque ya no tiene un nombre, vete a la verga, güey. ya sé. No, y te voy a decir una cosa, también si se separan, es como, o sea, ahorita viendo la historia del feminismo, apenas, la verdad, no voy a buscar aquí el apunte, deja ver si lo tengo a la mano. ¿En qué año fue que pudimos poder divorciarnos? Porque Uy, antes Sí, es sí. cierto. no se podía divorciarte de nadie, y Y, sí, y era muy esto, pecado. no, y Sí. aparte eso nació porque el rey no quería, o sea, Se quiere divorciar para poder casarse sí, con güey, alguien se más. quería divorciar para poder casarse de nuevo porque quería un vato, güey. Quería un varón, güey. De huevo quería un varón el vato, güey. Ajá. Ay, Ah, Güey, sí, hay un para que capítulo de Los estuviera, Simpsons donde hacen una burla de eso. Sí. Que al final sí. dice al final Selma que, oh, yo siempre te he amado. ¿A quién se lo dices? Ah, no importa, da igual. Sí, güey. O sea, qué de la verga, güey. Bueno, Que... allá por el, ay, perdón. No, no, adelante, adelante. Allá por en 1984, Menos 80.
ajá, 1984 más o menos por ahí, por esos años, en el Porfiriato, fue que se aprobó esta ley y justamente fue por la esposa de Porfirio Díaz. Entonces, a lo que yo voy también, este pensamiento que Que por es muy cierto católico, era de Veracruz. O sea, o Porfirio sea, Díaz. les voy a decir una cosa, y esto es algo súper real, o sea, no solo pasa en las películas. Las mujeres no nos podemos salir de nuestras casas si no te casas. Bueno, obviamente ya Sí. cambiaron muchos los pensamientos, no me voy a casar con que no, pero hay mucha gente que justamente es muy católica, es muy como de esta parte de muy arraigada, que sí, bueno, yo creo que todos, ¿no? Ujú. Bueno, de que son católicos, que tienen este pensamiento todavía. Y estamos hablando de todavía hace muchos años. Hay gente que todavía no está evolucionando como persona ni como familia. Fíjate que, Entonces, bueno, se repite y se repite y se repite. Ujú. tengo una anécdota, ya un poquito más personal. Mi papá precisamente es muy, muy devoto a la iglesia católica. Mi mamá ya veo que tiene sus dudas, pero mi papá sigue siendo devoto. Ya es un señor ya grande de 60 y tantos años. Y me acuerdo que hace algunos años, cuando mi hermana estaba estudiando, se fue de intercambio creo que se fue a Chile, junto con una amiga, el novio de su amiga, Es que y el en ese entonces novio de mi hermana, ahorita ya son exnovios. Me acuerdo que mi papá los quería casar antes de que se fueran. no mames. Fue que sí, hija, te dejo que te vayas con él, pero pues de perdido el anillo, ¿no? O algo, o sea, no quería que se fuera de la casa con, en ese entonces, su pareja sin que tuviera ya pues, algo, matrimonio seguro, por así decirlo. Digo, ahorita ya no anda con ese vato, ya ahorita ya está comprometida con otro vato. Pero sí, ahorita que dices eso, sí, todavía hay muchas personas, y te lo digo desde un ámbito personal, que sí tienen ese pensamiento todavía muy, ¿cómo poder decirlo? Arraigado. Sí arraigado, pero que iba a decir más, anticuado, por así decirlo. Es obsoleto. Obsoleto. Obsoleto es la palabra, güey. Ujú. Fíjate que, o sea, está chido. O sea, yo creo que ese tipo de personas, porque al final está alrededor y en todos lados, o sea, y no es Ujú. como para juzgar. O sea, al final yo Exacto. siento que esas personas, o hay gente que se va a quedar con ese pensamiento y no vas a poder hacer nada. Esa es la frustración que tenemos que aguantar en Sí, lo que se está arreglando todo este show, porque nosotros estamos en lo más feo, porque la verdad es que Sí, tenemos una sociedad la transición, lo que que estábamos apenas hablando. justamente está en ese cambio. sí. Ujú. Sí, es justo lo que siempre hemos estado diciendo, que nosotros no somos la generación que Que va a va a lograr vivir, el cambio. que va a vivir el cambio. Ajá, o sea, bueno, sí, gracias. No somos la generación que va a vivir el cambio, la neta. O sea, el cambio lo van a vivir generaciones todavía más abajo, pero Bueno, nosotros estamos en el que lo cambio. van a disfrutar, Ah, lo mejor van a dicho. disfrutar, gracias. Sí. O sea, ahorita nosotros estamos en el cambio. Estamos empezando un cambio porque realmente, repito que como sociedad estamos todavía en muy, muy bebés. Por más que digamos de que no, ¿cómo así? Si han pasado tantos. No, realmente no. O sea, la sociedad que conocemos hoy en día empezó realmente en el 2000 o poquillo antes, en los 90, güey. O Que tal cual hoy en día no. Sí empezó como en el 2010, se me hace. más Porque o menos, ¿no? O ya sea, ahorita ya sí, estamos demasiado dependientes de la tecnología, o sea, y el boom de las redes sí, sociales realmente güey. fue como por esos años. Sí, entonces, realmente estamos, aparte recientemente estamos completamente globalizados, o sea, en un sentido de que, Te enteras de lo que pasa en ajá, Japón, en en China, en cualquier parte Rusia. del mundo y en cualquier parte de tu día te puedes enterar de eso, o sea, Ujú. sí, sí es muy fácil saber lo que ahorita están haciendo en China, o sea, por ejemplo, también, güey, en mi trabajo ahorita mis jefes están en España. O sea, y dijeron de que se van a ir 2 meses allá, güey. Tengo compañeras de Perú, güey. Tengo una compañera de Perú y una de Colombia y otra de Argentina. O sea, realmente, y nada más otro güey está aquí en Guadalajara. O sea, somos un mundo sumamente globalizado, pero es bastante reciente eso. Ujú. Entonces, sí, culeramente hay que vivir todavía con varias frustraciones, pero, pues, güey, realmente ahí vamos, güey, o sea. Fíjate que escuché una frase, no me acuerdo, no me acuerdo si la escuché o la leí, pero fue algo que decía, los orígenes del cambio nunca tienen un comienzo turbio. Digo, siempre tienen un comienzo turbio. O sea,
ahorita que sí hay demasiados conflictos, hay demasiados choques de intereses, Hay muchas imposiciones hay de muchas ideologías. imposiciones, porque realmente ahorita estamos en esa etapa de transición de saber qué era lo que yo quería decir ahorita, que hay que depurar las leyes actuales, ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Creo que es lo que se está haciendo ahorita, o sea, Y es que, con tantos movimientos a favor de varias cosas que realmente ya son varios ámbitos o varios rubros que te complementan como persona, ya tal cual los derechos humanos sí se están poniendo en duda como para ya tener una mejor, en este caso, leyes globales, por así decirlo, una mejor, sí, unos mejores derechos humanos, por así decirlo. sí. Pero no nos Sí, va a tocar nosotros disfrutar de todos esos cambios. sí, por eso te digo que siempre, o sea, hay que empezar de adentro hacia afuera, o sea, Sí, Exacto. como les había dicho, todo esto que estamos hablando de las reglas viene por la familia. ¿Por qué? Porque son nuestros primeros, ahora sí que como lo dijeron también, me gustó mucho, son nuestros aprendices, más bien nosotros somos sus aprendices, Sí. son nuestros maestros, o sea, creo que los papás están como diseñados justamente a ser maestros de vida, y eso está muy Unos cabrón. guías. Me gusta la palabra Ajá, o guías. sea, todos son unos guías. Ese es un trabajazo muy cabrón porque primero tienes que estar tú para el otro. Exacto. Y entonces yo siento que empezar desde la familia viene lo de esto de la religión, esto de los trabajos, casi siempre se maneja por familias o el conocido o cosas así. Entonces es algo como muy cerrado de cierta manera porque es como de yo solo acepto a mi familia y también es una regla, es como de no solo a desconocidos, no, solamente se tiene que hacer esto o se tiene que seguir esto y esto y esto Ujú. como patrones hereditarios o de familia. Entonces es como cosas que también se heredan y, o sea, las conductas se heredan. Sí, Sí. Entonces, entonces se sí. está reproduciendo lo mismo. Entonces, por eso les digo que viene como desde la raíz, porque, digo, desde la familia, porque ahí es justo la raíz, y después ya viene lo de la sociedad. De hecho, nuestros padres nos enseñan a cómo interactuar con la sociedad. Ujú. Entonces, si tenemos todas esas broncas es porque desde familia empieza todo esto. Y es que también hay que aceptar los diferentes tipos de familia, también por eso está Ujú. mucho peleado con la religión y con ideas pues muy arraigadas, muy arcaicas. Las familias tradicionales. Sí. Ajá, Me caga eso, A güey. mí también. Pero sí, o sea, y siento que eh, también, algo que también he dicho es que al cambio social le vale madre si estás de acuerdo o no. Exacto. Va a llegar. Así como ya está llegando ahorita, volvemos al ejemplo también de Buzz Lightyear, de la película, donde pues no, había una familia no tradicional. Y Ni si siquiera una familia, bien, una pareja solamente. no, sí era una ¿Sí? familia, tenían un hijo. Ah, sí, cierto. Es que no la También vi. en Doctor Strange había una familia no tradicional. Sí. Sí, la pero de aún esta así, o amiga. sea, si ellas son pareja y no tienen hijo, aún así son familia. Ah, bueno, Sí, sí, cierto. exactamente, Tienes güey. razón. O sea, sí hemos avanzado un poco, pero siento que sí nos falta todavía cambiar como estas reglas, precisamente por ejemplo, lo que es una familia, Ujú. ¿no? O sea, Y ya después se vuelven pactos. ajá. Sí, Sí, exacto. Y cambia el nombre, y así como cambia el nombre, pues cambia como el propósito, cambia ¿no? el significado. Ajá, Sí, cambia, sí cambia el significado. Cambia precisamente, es una regla, un pacto. Sí, y también, o sea, por ejemplo, por eso existe el pacto patriarcal, porque Ajá. es como justamente toda esta idea machista de dominio, de control, que está en muchas personas y al final es un pensamiento. Y como les digo, o sea, así como se cuida el físico, pues también se tiene que cuidar la salud mental. Ujú. Creo que somos una tríada, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces es como esta parte de, pues de ser lo mejor humanos, ¿no? Porque, o sea, se supone que cuando no también tienes esta parte de la empatía, esta parte de la moral, esta parte del respeto a ciertas reglas o a la obligación de ciertas cosas, también se pierde mucho lo humano y se vuelve como muy justo violento o este egocentrismo que también es mucho enojo se llega a aparecer. Obviamente vieron Naruto.
Claro. Entonces, cuando te enojas es cuando justamente te empiezas a transformar a un, entre comillas, se puede decir como monstruo, ¿no? Ujú. Y justamente es como esta parte que tienes que ver, porque todos tenemos esa parte de que tenemos una, es cierta educación que a veces no nos hace actuar de forma como racional o de forma de que tienes que seguir cierto orden, cierto reglamento. Entonces, también por eso es importante lo de la salud para que seas como lo más humano posible. Obviamente también existen gentes que se están deshumanizando, no sé si está mucho esta palabrita. Ujú. Entonces, por eso es como esa parte de, también de las obligaciones y de las reglas. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero meter un comercial. Nuestros no patrocinadores, esperemos que en un futuro patrocinadores. A toda la banda que sí está en Guadalajara, en Santa Tere y quiere disfrutar de un refrigerio, puede ir a Abarrotes Don Fran, ubicado en Joaquín Angulo con Ignacio Ramírez, eh, y donde pues los va a atender una familia muy, muy bonachona, ¿no? Siempre con una sonrisa, y también pueden ir a Abarrotes del Sol en Avenida Xochitl con Prado de los Laureles, creo, a huevo. En la mera esquina, donde hay una gran variedad de productos. Ninguno de estos dos locales nos patrocinan, pero estaría muy chido. Pero lo que sí tenemos es un posible patrocinador, que realmente no es patrocinador, solamente me van a dar crepas. Pero toda la banda de Ciudad Victoria, Tamaulipas, si quieren crepas, pueden buscar a Lupita Xiang y pedirles crepas. Cuando suba esto a YouTube, van a estar ahí tus redes para que pidan crepas. Están muy buenas. Yo no las he probado personalmente, pero mi novia sí. Entonces yo confío plenamente en su paladar y dice que están muy buenas, ¿no? En su buen gusto. Así es. Y ya, son todos los patrocinadores que tenemos. Nice. Esperamos que las tiendas sí nos patrocinen y nos den caguamas cada que grabamos. Salud a eso. Sí, sí. Y si se puede en un futuro, pues a los invitados mandarles una caguama. Claro. Pero bueno, volviendo al tema un poco, yo quiero hacer una pregunta que yo creo que en este momento Carlos lo está viviendo y tú y yo ya lo vivimos, que es el cambiar de las reglas de tu familia a tus reglas ya de tu persona, en un sentido de que ya no vives con ellos, ¿ok? O sea, ya no tienes que seguir las reglas de la casa, vaya, porque pues tú ya tienes tu casa, ya te empiezas a hacer tus propias reglas o tus propias costumbres, y si vives con roomies, pues o sea, más aún, ¿no? O sea, tienes que tener Las reglas de la tribu. las reglas de la tribu, o sea, poner tus límites. ajá, por ejemplo, en mi casa anterior éramos como cinco personas, A veces 10. a veces más. Eh, pero, o sea, legalmente éramos cinco y teníamos como nuestras reglas, ¿no? Y de hecho, cada cierto tiempo hacíamos como junta y revisábamos las reglas y si las teníamos que actualizar precisamente, o si una ya, pues ya valía madre, de que, güey, al Chile no la vamos a cumplir, güey, pues a la chingada, arre, güey. Es que sí, Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, que vamos a tener que vivir con eso, güey, con esa consecuencia, ¿no? en ese punto, por ejemplo, o sea, también nuestras amistades o las personas de los que nos rodeamos es mucho de nuestro reflejo. Sí. Entonces también, o puedes atraer tanto, obviamente, sus defectos y sus virtudes, pero puede ser muy similares y con este caso de los roomies. Ujú. O en la familia, pues ya uno crece pues desde chiquito, ¿no? Entonces de alguna manera ya sabes, pero a lo que voy es de que Se puede ser que acostumbra. justamente compartan reglas y ya después en vez de volverse una regla se vuelve algo como Un pacto. pues algo así, algo más tranquilo, ¿no? Porque también siento que la palabra regla Sí, le da está, cierto está medio peso. fuerte, ¿eh? Sí. Ujú. Y ya todo el estigma que tiene. Pues es que normalmente una regla, si la rompes, te dan un castigo, ¿no? Y en este caso, Pero el es que hay una castigo era. consecuencia, güey. O sea, no tiene que ser un castigo, hay una consecuencia. Pero es Sí, que también. sí, es que si no,
Por ejemplo, decías ahorita lo de lo que te decía la regla de tus jefes, güey, de que no comas dulces después de cierta hora. No había un castigo, güey. Pero tampoco era una regla, simplemente era un consejo. No, pues es que sí, güey, sí te lo prohibía. O sea, el punto es que, o sea, estaba la regla, ¿no? Sí. Y si la rompías, había una consecuencia que era que te sentías mal. Pero no había un castigo, o sea, ya si lo quieres ver muy, muy bíblico, pues sí, no, una consecuencia es equivalente a un castigo, porque Dios te está castigando, Ok. realmente, Sí, pero no es lo mismo, güey. O sea, sí, un tienes castigo razón. te lo puede implementar alguien más, güey, y una consecuencia puede ser muy independientemente de una tercera persona. Sí. Gracias por abrir mis ojos. Bueno, eso creo yo. Por ahí me podrán poner en los comentarios, soy un pendejo o si tengo razón. No, como que No hay un póngale punto que medio. como que póngale que es un pendejo. No es cierto. Tuviste la opción, compadre. La tuve, pero no la quise tomar, confié. Confiaste y aquí están las consecuencias. Exacto. ¿Ves? Estás aprendiendo. Gracias, Un gracias. aplauso, por favor, para el Nirdo. Que aprendió algo hoy. Hoy aprendí algo nuevo. Bueno, continúa, por favor. Ay, no, pero se me fue el rollo ya. Ay, perdón. Bueno, a lo que ibas, creo que era esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú te empiezas a poner tus propias reglas ya que estás en un ambiente, Tus propios límites. tus propios límites? Sí, porque sí volvemos a lo que decía Carla, de que sí le da un peso porque ya hay un estigma bajo la palabra. Y como decía al principio también, ¿no? O sea, en cuestión porque también te ayuda mucho tu salud mental ponerte tus límites con otras personas. O sea, Sí. el saber decir, güey, o sea, por ejemplo, yo pues, que tengo mascotas, ¿no? Y mis roomies me decían, güey, o sea, chile, pues el olor de los popós o así, pues me molesta, ¿no? O sea, él era un límite, o sea, porque a mí no me molestaba per se, güey. Lo hacía porque, pues, sí estaba medio culero, pero sí, o sea, si lo dejaba un par de días no pasaba nada, pero pues ya había un límite. O pues aquí, también algo un poquito más pequeño, que nada, somos dos. Yo no dejo que las mascotas se suban a mi cama, no por mamón ni nada de eso, sino porque pues soy alérgico. Ajá. Ajá, así que eso me encanta y claro que dormiría con todas las mascotas, pero no creo que respire al día siguiente. No creo que despierte. Sí, no creo que despierte. Moriría feliz. Pero sí, ¿cómo es que alguien se empieza a poner sus límites en este caso? Problemas técnicos, voy a editar, creo. No Espero, aseguro nada. espero. Ah, sí, entonces les digo que me recuerda así el tema, como en Los Padrinos Mágicos cuando llega el Jürgen, las Ah, reglas, y sí. te sacan el librote y empieza a leer el artículo, no Regla sé. no sé qué. Ajá, o sea, yo creo que eso debería de existir en tu mente, Ujú. Sí. Sí, algo que te diga, eso no se puede, pero por esto, por esto, por esto. pues que sí, ¿no? Los padrinos mágicos se podría decir que eran también los que, sí, tú puedes hacer con tu imaginación lo que quieras, pero hay límites, compadre. Sí. Ajá, exacto, o sea, habiendo tantos deseos, siempre a veces es como, de hecho también Timmy Turner, bueno, o sea, Timmy Turner como que siempre se iba por el lado como oscuro cuando no seguía las reglas, porque, o sea, tú te podías seguir las reglas y no te decían hasta que ya la cagaste bien duro, Ajá, sí. allá te llegaba y te caía, y ahora sí que hasta era un militar, ¿saben? O sea, Ujú. Pues alguien que impone. sí. Pues incluso varias veces reveló, ¿no? Que tenía padrinos mágicos, según yo, Sí, Ah, pero ahí el vato modificaba las reglas a su favor. a su favor. O sea, Sí, pero a lo que me refiero como es cuando que se lo dijo a sus papás. a sus papás y al bully una vez. Ah, Pero pues el bully no lo escuchaba, güey. sí, es cierto. Entonces se lo pudo revelar, güey. O sea, el vato modificaba las reglas a su favor. Sí, le llegaba sí, o sea, también las puedes cuidar, pues por eso, o sea, siento que era como el límite. Ujú. Ya cuando te Ujú. pasabas del límite era cuando ya decías que tenías padrinos mágicos, pero mientras tanto, No el había límite pedo. eran tus deseos bien mamones. Eso sí. Es que sí, fíjate que de hecho, hace rato me salió un panel de un capítulo
donde Timmy se mete a la pecera. Ah, sí. Este, y que revive así los de estos, los pinturas de sus ahijados anteriores. Ajá. Y sale esta María Antonieta o Mary Ann o no sé cómo. Ajá. Pero sale esta morra, güey, que le dice que no, no, y los vatos, güey, deseaste que desapareciera el archiduque e iniciaste la Primera Guerra Mundial, güey. O sea, güey, entiende que te turbopasaste de verga, güey. O sea, atenta a la puta consecuencia, güey. Si te pasaste de verga, carnal. Sí, o sea, también en esa parte de pues, no seguir las reglas, o sea, el narco no es seguir las reglas, ¿saben? Y es una pelea que destruye, es una guerra. Ujú. Ujú. O sea, al final también que, o sea, siento que dar a entender que qué es lo que hemos hecho mal. Es que fíjate que aquí había algo que ya dijeron que me interesó mucho. Utilizar las reglas a tu favor. Como Porque Malcolm lo hacía todo el como tiempo. Malcolm hace todo el tiempo. O sea, yo también soy mucho bueno, de ese pensamiento, por así decirlo, de, ok, primero aprendo a hacer las cosas y luego veo cómo esto me resulta favorable. O sea, aprendo las reglas y luego ya las uso a mi conveniencia. Aquí lo que estabas diciendo también de que hay veces que llegando a este punto extremo podemos causar el caos, como en el ejemplo del narco o de los padrinos mágicos. Siento que también eso es parte de los límites. O sea, tú, compadre, como ser humano, habitante de este planeta o de esta sociedad, puedes hacer lo que se te hinche un huevo, pero siempre y cuando no dañes a un tercero. Al menos esa es mi filosofía. Ujú. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gustaría que me hicieran lo que yo le voy a hacer a algún cabrón, que es, no sé, darle un pinche zape o decirle que, jaja, tu mamá es tan gorda que cuando pasa por la televisión me pierdo 3 capítulos. Es una mamá así. Bueno, pero sí, a lo que voy es eso, o sea, empiezas a poner límites porque realmente no quieres que esa otra persona Ujú. te trate de una manera culera, por así decirlo. Empiezas Que a sí, poner o sea, ciertas reglas para ti. también tienes que cuidar tu integridad y Exacto. también ahí viene lo moral y ahí también, o sea, las reglas es para cuidarte y es para respetar tu persona y es para respetar toda una sociedad de decir, o sea, yo por el respeto de otra persona no voy a hacer algo que lo dañe mental y físicamente. Exacto. Ujú. Muy bien, muy bien. Yo creo Sirven, o que sea, yo creo que toda mi vida fui muy rebelde hasta que le tuve que poner unas. sí, Ajá. por dos, por dos. Si Ah, no, Bueno, te vas a poner digo, tu... de repente rompo mis propias reglas, como ponerme pedo días seguidos o embriagarla en lunes, güey. Pero porque ya estás acostumbrado a las consecuencias. Ajá, sí, o sea, realmente puedo vivir con estar crudo un martes o un ¿Me jueves. estás diciendo que eso es lo mismo que superar tus límites? Es más, sí. O sea, ¡Wow! creo que varios jueves, varios viernes he despertado crudo. Porque estamos grabando, güey, estamos pisteando y pues al día siguiente tengo que trabajar. Güey, a Chile agradezco que no me he dado cruda en años, güey, porque no mames, si tengo que ir a trabajar y me voy a pie. Digo, no estoy tanto de crudos, pero yo creo que llegamos a puntos muy interesantes el día de hoy. Ujú. Y yo creo que pues es momento ya de realizar nuestras conclusiones. ¿Qué les parece? ¿Tienen unas buenas conclusiones? Sí, estoy preparado. ¿Estás listo? Carla, por favor, ¿quieres decir tu conclusión? de todo este tema. Ujú. Sí, de lo que cotorreamos hoy. Ajá, sí, ¿qué fue lo que más Ok. te interesó? No sé. ¿Qué podemos, Pues qué- miren, ajá, o sea, yo creo que todo esto de las reglas es algo, es un tema muy delicado, es un tema como también muy grande. Creo que hay muchos puntos que tomarse, o sea, no solo es uno. Hay muchas cosas que están cagando tanto como en persona, como en familia, como en sociedades. Ujú. Y hay que aceptarlo. Y tampoco juzgar de decir, ah, ya la cagamos, eres un pendejo, ¿no? Sí. Entonces, no. O sea, es como de no, o sea, ¿qué podemos hacer para mejorar? O sea, yo creo que si existen problemas, hay que solucionarlos. Ujú, Entonces, esta parte como de las reglas puede solucionar muchas cosas, pero también que sean reglas inclusivas, integradas,
que todo sea a favor de todos, porque estábamos platicando mucho esto de que hay que a su favor y que a mi favor. Sí, está chido tenerlos a nuestro favor, pero sí también los seguimos. Y yo creo que sí, las reglas van de la mano y sí deben de existir, pero que haya una inclusión y que haya gente, o sea, que todos tengamos como esa oportunidad de pensar qué es lo que estamos siguiendo, porque también esa es una de las cosas que platicamos, que no se sigue, nos ponen ciertos programas o ciertas cosas que no llevan a eso. O sea, también, por ejemplo, todo esto de los modelos de los narcos, de tener mucho dinero, de tener muchas viejas, Ujú. son conceptos muy machistas que dañan, que controlan, que dominan. Entonces yo siento que también por eso existen, porque no solo hablamos de las que están en escrito, sino las que en nuestra mente ya están. ¿Cómo? Por la religión, Ujú. por la educación, Por la etcétera, buena etcétera, cultura pop. la cultura. Entonces, sí es algo que se tiene que modificar, porque te digo, nunca va a desaparecer, o va a tardar mucho. Sí. Miro. Y pues ya. A ver, yo, pues, las reglas, sí, son una necesidad si es que queremos vivir en sociedad, porque realmente para que podamos convivir un grupo masivo de personas en un mismo planeta, ahora todos estando conscientes de la existencia de todos los demás, se necesita cierto orden, no control, cierto orden para que haya, pues para que haya armonía entre la convivencia. Mi punto. Creo que las reglas, las leyes en general, en este caso ya hablando en un ámbito más global, deben ser congruentes. Para qué se están poniendo estas reglas? ¿Para qué se están legislando estas leyes? ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Para yo ganar algo? ¿Para tener contento a varios? ¿O realmente para garantizar el bienestar de todos como seres humanos? Toda regla tiene un porqué, realmente, ya sea una regla natural o una regla impuesta por algún grupo o incluso por tus mismos padres, tiene un porqué. Yo soy me gusta mucho leer tanto historia como historias, Ujú. cuentos y lo que quieras, y me gusta mucho investigar el detrás de dónde salieron, por qué salieron o cuál era el pensamiento de la persona que lo hizo. O sea, me gusta saber el porqué de las cosas. Creo que debe ser lo mismo en este caso. Ponernos a reflexionar un poco, ponernos a poner, ¿cómo se llama? Empezar a poner en duda el por qué estas reglas nos están exigiendo cuando hay veces que no tienen sentido. Por ejemplo, no robarás y qué pasa si este güey se está muriendo de hambre o si qué pasa si este güey lo pasa para su familia. Sí, lo estoy viendo desde un punto más moral, pero es una incongruencia. ¿Realmente es malo? Así que eso sería mi conclusión, cuestionar las reglas, pero teniendo en cuenta que para vivir en sociedad, inclusive ahorita en una sociedad masiva, se necesita cierto orden. Sí. Sí. Yo podría concluir con que hay que tener muy en claro lo que es un castigo y una consecuencia. Y bajo este concepto, pues se pregunten, ¿no? O sea, si no sigo esta regla o si no sigo este pacto, ¿cuál va a ser la consecuencia antes de preguntarse cuál va a ser el castigo? Eh, Además que las reglas que realmente deberíamos tener más en mente son las propias, los límites de cada quien y también, o sea, ¿no? Hacer esa diferencia de reglas, límites, pactos, ajá, basándonos pues precisamente en el peso de la palabra. Eso Y podría. fí- y fíjate que es como hacerlas tuyas, o sea, siempre también es indispensable o lo o más pegado a lo independiente o autónomo. Ajá. Creo que siempre se busca eso en el ser humano, ¿no? Que sea más autónomo o lo más autosuficiente para poder justamente lograr lo que tú dices de poner tus reglas. O empezar, sí, también como a tener tus propios espacios, porque a veces también cuando no tienes tus espacios propios, y se da mucho en esto de las familias mexicanas de que viven como muéganos o de que Ujú. viven en un mismo vecindario, cosas así, a veces puede ser como justamente seguimos todo eso porque estamos también muy pegados a eso.
no hacemos nuestro propio criterio, que también es parte de nuestra autonomía, nuestro propio espacio, porque también en algún momento a veces puede ser un poquito dañino esta parte de las familias que intervienen mucho en los pensamientos, porque puede ser que no se puede cambiar el pensamiento del abuelito de hace 1000 años y sus reglas, y entonces las seguimos repitiendo y no sabemos, o no sabemos qué hacer y cómo separarse de, porque sí es importante la separación. Claro, el desapego. Nice. Muy bien, llegamos a puntos muy interesantes realmente. Sí. Y pues bueno, vamos ahora a las redes sociales. Mi querida Carla, ¿quieres decir tus redes sociales? O bueno, donde quieras que te sigan y así. Ujú. Pues sí, está mi página de Psiconecta que justamente habla de salud mental. Excelente. Facebook e Instagram. Nice. Igual como quiera vamos a poner ahí en la descripción para que lo puedan checar. Entonces, mira, A mí, Vale. a mí me pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en Facebook como NiroXN. pues a mí me pueden encontrar en Instagram en Instagram como Raúl-Loyo95 y en YouTube como Loyaventuras. Y también pues los pueden encontrar en Instagram como everydreams.studios, Everydreams Studios, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Si nos escuchan desde YouTube, pues Denle pónganos like, en los comentarios compartan, suscríbanse, denle click a la campanita y todo eso. no, pongan en los comentarios. Y comenten si ustedes siguen las reglas y por qué siguen las reglas. Y ya, sería todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Pues bueno, nos vemos en la siguiente aventura, viajeros de lo desconocido. Que hay un perro. Adiós, y perro. Pues bueno, banda, eso fue todo por el día de hoy. Esto fue aquel podcast. Sabres. Bye.